Muy buenas noches, mi nombre es Marleidis. Y mi nombre es Adaís. Y hoy nuevamente les damos la bienvenida a nuestro canal El Clamor de Medianoche. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas palabras de aliento que se encuentran en Salmos 37, versículos 23 y 24. Y dice así: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y a él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y con estas palabras de aliento, les queremos dar la bienvenida a ustedes y al orador de esta noche, el hermano Yeser Alejo del canal El Clamor de Medianoche. Así que sin más preámbulo, comencemos. Dios les bendiga. Muy buenas noches, feliz sábado. Eres muy bienvenido a nuestro programa Sola Escritura. Hemos llegado al último viernes de nuestra programación de esta campaña de este mes de abril, Sola Escritura, aquí a través de tu canal El Clamor de Medianoche. No obstante, aunque es el último viernes, no significa que nuestro estudio no va a estar bueno. En realidad creo que va a ser un estudio largo y profundo y no lo vamos a poder terminar en esta noche y por lo tanto mañana sábado por la tarde continuaremos para terminar este excelente, profundo estudio de las Sagradas Escrituras y del testimonio de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Como ustedes pueden ver, el título en pantalla de este estudio es El conflicto de los siglos, la lucha entre Cristo y Satanás. Pero antes de empezar con el estudio de la palabra, les pido por favor que cierren sus ojos, porque vamos a necesitar mucho de la presencia de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús para que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y poder ser receptivos a su palabra. Así que por favor, únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad, privilegio de poder presentar tu palabra frente a tu pueblo. Pedimos que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino que sean tuyas. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y haznos receptivos a tu santa palabra. Pedimos sentir la presencia de tu Hijo amado Cristo Jesús, ser ungidos con tu Santo Espíritu de tal manera que en esta noche podamos sentir tu presencia en nuestras vidas y que podamos nosotros ser llenados de tu poder para impartir este mensaje a otros. Pedimos, Padre, que esta campaña de Sola Escritura sea de bendición para tu pueblo remanente y que pueda edificar el templo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi querida familia, el conflicto de los siglos, la lucha entre Cristo y Satanás. Para empezar, vamos a entender qué cosa es el sellamiento.
ya que para nosotros poder entender las grandes verdades de la Biblia y que están escritas en los testimonios, tenemos que ser sellados. ¿Me escucharon bien? Hay que ser sellados para poder entender estas cosas. Miren cómo dice Manuscript Releases, que está en la página 249, y esto también está en el comentario bíblico adventista. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios es sellado en sus frentes, no es un sello o una marca que se pueda ver, sino un establecimiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que no pueden ser conmovidos. El sellamiento de Dios, que es el sello que lleva el pueblo de Dios en las frentes, no es una marca o un sello visible, sino que es un establecimiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser conmovidos. Y tan pronto cuando el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. De hecho, declara la profeta, ya ha comenzado. El zarandeo ha comenzado porque el sellamiento de la verdad, recuerden que Cristo es la verdad, empezó. Y la razón por la cual estamos viendo nosotros que hay un zarandeo dentro del pueblo de Dios con relación a estas grandes verdades que se han estado predicando, es porque el pueblo de Dios ha sido sellado en sus frentes. Ahora, el hecho de que alguien entienda las cosas que estamos estudiando y que se están predicando, ya no automáticamente quiere decir que están completamente salvados. Porque recuerden que viene una crisis, la gran crisis final. Y la fe de cada cual tiene que ser probada y cada cual tiene que dar sus frutos. Hay muchas personas que entienden estos temas, pero no necesariamente han sido sellados completamente o santificados. Y eso es lo que queremos estudiar en esta noche. ¿Cuál es el propósito del sellamiento? ¿Por qué es que el Señor quiere que nosotros seamos sellados antes de entender estos temas de la Biblia? Miren, mis queridos, lo que dice la Review and Herald, 19 de marzo, escrito en el 1889. Dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. ¿Ok? Tenemos que esforzarnos con todo el poder que nosotros tengamos para poder estar entre los 144,000. Juan vio un cordero en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de dos, del cordero y su padre escrito en sus frentes. Llevan el sello del cielo. Este sello del cielo que ellos llevan en la frente es el sellamiento que hemos leído previamente. Reflejaban la imagen de Dios. Y presten atención, porque si el sellamiento tiene connotación con reflejar la imagen de Dios, entonces la imagen de la marca de la bestia, de la última prueba final, entra en juego, porque es lo opuesto a lo que debería de suceder en el verdadero pueblo. Estaban llenos de la luz y la gloria del Santo. Y es interesante que sigue diciendo, si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios sobre nosotros, debemos separarnos de toda iniquidad. Estos 144,000 son un grupo especial que reflejan la imagen del único Dios verdadero, tienen el nombre de su Hijo, el Cordero, y el nombre del Padre, y vemos que para ellos poder obtener esto, tienen que separarse de toda iniquidad. Y ahora escuchen bien, mis queridos hermanos, porque yo sé que a muchos no les va a gustar las cosas que se van a declarar hoy, pero yo no lo hago por esas personas, yo lo hago por el pueblo remanente, porque ese es el pueblo que Dios está preparando para estos últimos días, a los que quieren escuchar la verdad. Dice: debemos de abandonar todo mal camino y luego debemos confiar nuestros casos en las manos de Cristo. Tenemos que apartarnos de todo mal camino y después confiar nuestros casos, nuestros problemas, nuestras situaciones
en las manos de Cristo. Cristo es la verdad que nos sella antes de la crisis final. Mientras nos ocupamos en nuestra propia salvación con temor y temblor, Dios obrará en nosotros el querer y el hacer por su voluntad. ¿Qué significa Dios obrará en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad? Mis queridos, estamos hablando de la justicia de Cristo. Este es el mensaje que sella, el mensaje que estalló en el 1888, que es conocido por todas las Sagradas Escrituras como el pacto eterno. Dios en nosotros, Dios con nosotros, el ser humano participante de la naturaleza divina. Por eso es que ahora vamos a entrar en detalle. Porque Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice: y santificad sábados o días de reposo, como dicen algunas de las versiones de las Biblias, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero me llama la atención que en las versiones en inglés, como por ejemplo la King James Version, no dice yo soy Jehová vuestro Dios, dice yo soy el Señor vuestro Dios o tu Dios. Porque vamos a entender que el Padre y el Hijo y el sábado tienen una alta y grande connotación que no se pueden separar. Y vamos a ver cuál es lo opuesto que el enemigo ha levantado, tratando de reemplazar al Padre, al Hijo y al Santo Sábado. Fíjense ustedes que el sábado es llamado a ser santificado por nosotros y será señal entre nosotros y Dios para nosotros saber de que Él es Dios. Por eso seguimos leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la observancia del sábado dice, y recuerden, estamos hablando que el sábado es especial, pero no es exactamente lo que nos salva. ¿Ok? ¿Es el sábado lo que nos salvará o nos conlleva al único Dios verdadero? ¿Cuál de las dos cosas es? Bueno, la observancia del sábado entraña grandes bendiciones. Lo primero que tiene el sábado es que trae grandes bendiciones. Eso lo podemos ver claramente. Y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado se estableció con gozo. El cielo y la tierra se llenaron de regocijo. Las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, seguimos con la pregunta si el sábado es lo que nos salva o si nos conlleva al único Dios verdadero. Sigue diciendo la cita que estábamos leyendo. Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado. ¿Y para qué es que Dios nos da el sábado? Como testimonio que un ser uno, omnipotente, infinito, en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Dios nos quiere entregar su sábado, y estamos hablando ahora del Padre, para que sea para nosotros de testimonio de que Él es omnipotente, infinito en bondad y misericordia. Pero lo más importante es que por medio de la observancia del sábado, podemos nosotros conservar el conocimiento del único Dios verdadero. Así que el sábado es muy importante. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como al verdadero Dios viviente, que por conocerle tengamos vida y paz. ¿Y cómo es que nosotros conocemos para poder obtener? Bueno, dice Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos y la paz que Él quiere que nosotros recibamos? Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ahora, en el volumen 4 de Spirit of Prophecy, página 281, dice la sierva de Dios: el cuarto mandamiento que Roma se ha esforzado en dejar al lado, o sea, Roma se ha esforzado en dejar al lado el mandamiento que conlleva la verdad y que Cristo nos sella.
¿verdad? Ellos echan al lado, es el único precepto del decálogo que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y así distingue al Dios verdadero de todos los dioses falsos. Y noten que aquí hay una referencia a Apocalipsis 14 que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y así dirigir la mente de los hombres hacia el Dios vivo y verdadero. O sea, el sábado es la herramienta, o en este caso sí, es la herramienta que da a conocer la verdad. Pregunta, mi querido hermano, ¿es el sábado entonces para nosotros ser salvados, o es el sábado lo que nos conlleva a nosotros al único Dios verdadero? Pero me quiero concentrar en las personas que conocen el tema del sábado, porque el tema del sábado es la crisis final, mi querido hermano. En esta guerra, el sábado, el 4º mandamiento, será el gran punto en discusión. No es el único. Recuerden, ahora estamos en otros puntos de discusiones, pero el sábado será el gran punto, porque en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica como el creador de los cielos y la tierra. Y ya hemos leído de que el sábado no es lo que salva, sino lo que te conlleva a conocer y a entender al único Dios verdadero. En el Deseado a toda la gente, página 250, dice: ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero de Dios. O sea, el Padre quiso que el pueblo fuese separado y sellado como santo a través de una distinción. Y esa distinción era la del sábado. Interesante. Dice, sigue diciendo, al apartarse los judíos de Dios, los judíos se apartan de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, ahí hay 2. Y muchos dirán, no, pero la fe, la justicia de Cristo vino después en el Nuevo Testamento. No, desde antes se conocía este tema. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se tiene que añadir luz y en el Espíritu profecía, porque ya nosotros y nuestras mentes no captan como captaban ante las personas. Pero cuando los judíos se apartaron de Dios y quitaron su vista de la justicia de Cristo, el sábado perdió su significado para ellos. Si el pueblo judío se apartó de Dios y quitaron su vista de la justicia de Cristo, el sábado entonces perdió el significado que el Padre quería, porque ellos rechazaron la justicia de Cristo y ellos fueron desechados como transgresores, a pesar que todavía guardaban ¿qué cosa? El sábado. La pregunta mía es, ¿qué queda del pueblo adventista hoy en día? ¿Qué queda hoy de nuestro pueblo que conoce esta verdad? Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Porque lo que cometieron los judíos fue el pecado imperdonable, fue la blasfemia contra el Espíritu, algo que muchas personas hoy en día claramente no entienden. Porque creen que puedes blasfemar contra el Padre y el Hijo, pero no contra el Espíritu. Ahora ponen al Espíritu por encima al Padre. La blasfemia contra el Espíritu es la blasfemia imperdonable contra Dios. Pero la única razón por la cual se especifica el Espíritu es por su obra. ¿Y cuál es su obra? Miren lo que dice. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse. Ese Espíritu Santo que Dios envió, que constantemente persiste y nos invita al arrepentimiento, es de Dios y tiene una misión especial. Si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, fíjense ustedes ahora en lo que entra la declaración de lo que es el pecado imperdonable, significa que amáis la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Elegís esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. Así que Dios te permite elegir a cuál atmósfera tú vas a estar, a la del gran apóstata o a la del Padre y del Hijo. Por eso es que en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la palabra nos dice: arrepentíos de vuestros pecados, confesadlos a Dios, dejad toda iniquidad y podréis apropiaros de todas sus promesas. Mirad a mí, dice el Salmo, dice Cristo,
es su misericordia e invitación. Aquí estamos viendo claramente un llamado a la santificación, pero que nos conlleva al único Dios verdadero. ¿Y por qué es que hoy en día es tan fácil de ser santificados con esta verdad del sábado? ¿Por qué es que los judíos, aunque conocían el sábado, fallaron y perdieron el significado del sábado? Bueno, la razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están listas para morir es que el enemigo ha ejercido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador. A ese mismo espíritu que las personas rechazan, que es el Consolador, es este mismo, y esta es la gran prueba, esta es la gran forma en que el diablo hace caer a muchos. Es quitando a Jesús de su vista como el Consolador, como el Espíritu, como al que reprende, advierte, amonesta, diciendo, este es el camino, andad por él. Ahí lo pueden ver. Dios nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos a Él. Dios nos dice que tengamos cuidado de pecar contra el Espíritu, porque esa es la blasfemia imperdonable. Y ahora estamos viendo que la blasfemia imperdonable es exactamente el gran engaño de Satanás. Quitarnos a Cristo de la vista. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18, y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los que yerran. Puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre resulta en crear confianza en los demás. ¿Qué es lo que está hablando Elena G. de White aquí, mi querido hermano? Ella está hablando de la justicia de Cristo en nosotros. Por eso el Espíritu, que es el Consolador, es las mismas obras, mentalidad, fuerza, valentía de Cristo en nosotros. Una vez más, estamos hablando del pacto eterno. En la carta 116, escrito en el 1890, dice que el espíritu de resistencia que se ha exhibido al presentar la justicia de Cristo como nuestra única esperanza ha entristecido al Espíritu de Dios. Y el resultado de esta oposición ha adquirido la entrega de este asunto con mayor seriedad y decisión, provocando una investigación más profunda en el tema y sacando a relucir una serie de argumentos que el mensajero mismo no sabía que eran tan firmes, tan completos sobre este tema. Tema de la justificación por la fe y la justicia de Cristo como nuestra única esperanza. El tema ha sido traído ante muchas mentes. La parte triste del asunto es que algunos que deberían haber estado en la luz clara sobre este tema, estaban trabajando del lado del enemigo en la cuestión. Esa luz la han desechado como indigna de su respeto. Aquí ustedes pueden ver que hay personas que están rechazando la verdad, conocen la verdad del sábado, conocen la verdad de los testimonios, pero en vez de ellos estar de parte del lado correcto, están trabajando para el lado del enemigo, y ellos rechazan esta luz y la tildan de algo indigno. Ahora, si conocemos la verdad del sábado, si conocemos la verdad del Padre y del Hijo, ¿qué es lo que nos falta? Porque no es suficiente donde estamos como pueblo, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso es que sobre los 10 mandamientos y el sábado, ahí en manuscrito 8, escrito en el 1888, hay unas preguntas. ¿Por qué no deberíamos ver en esa ley la justicia de Jesucristo? ¿Qué invade, qué impide que nosotros no podamos ver la justicia de Cristo en los 10 mandamientos, específicamente en el sábado? Cristo entra y me imputa su justicia en su perfecta obediencia a esa ley. Porque Dios no quiere que tú guardes el sábado a tu forma, con tu obediencia, de una justicia humana, sucia, pecadora. Él quiere que Cristo entre en ti y te impute su justicia, que es en perfecta obediencia a esa ley. Dejemos de pensar que somos nosotros los que podemos guardar la ley, porque tú y yo no podemos, pero Cristo sí. Porque no es solamente guardarla, es ser sellados por esa misma ley. Ser santificados, santificar los sábados y ser santificados en el sábado. Miren lo que dice The Present Truth en octubre 18 de 1894.
Por la obediencia de Cristo, muchos son hechos justos y obedientes. La justicia es la obediencia a la ley. Si la justicia de Cristo es la que yo necesito, esa justicia es la obediencia a la ley. Si la justicia que yo tengo es la que yo uso, ahí no hay obediencia a la ley, porque el pecado no conlleva a la verdad y al Padre y al Hijo. El pecado conlleva al gran apóstata. Miren lo que sigue diciendo The Present Truth ahora en diciembre 8, 1898. Dice: pero cuando tenemos las obras terminadas de Dios, es evidente que tenemos el descanso de Dios. Fíjense bien, las obras terminadas de Dios son las obras de Cristo. Y es evidente que también tenemos el descanso de Dios. Y quiero que se queden con esta cita en sus mentes, porque tenemos que nosotros participar del verdadero descanso de Dios. La verdadera observancia del sábado de Dios, por lo tanto, en lugar de ser un intento de obtener la justicia por las obras, hablando de las nuestras, es la aceptación de la justicia por la fe. Significa simplemente confiar en el Señor para todo, siendo Él quien quiere y obra en nosotros. Y tú vas a entender, mi querido hermano, por qué es que esto es el gran conflicto entre Satanás y Jesucristo. Pero el Padre quiso hacer una distinción entre su Hijo y el resto. Porque su Hijo, el engendrado, y eso lo vamos a ver, este es el unigénito, el único. Los demás son creación. Y por eso es que entra el debate en el cielo, el conflicto de los siglos. Satanás quería tener la posición exaltada de Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios, y eventualmente quería reemplazar al Padre en el trono. Él quería ser el tercero igual. Y por eso es que la doctrina de la Trinidad, tanto como lo explican nuestros pioneros, se deshace de la personalidad de Dios. Porque claramente hay un ataque directamente al Padre y al Hijo, como estaba predicando nuestro hermano Abiam este sábado pasado en la tarde. Miren esto, mis queridos. Sigue diciendo: por lo tanto, debemos tener la presencia real del Señor para poder tener la obra perfecta de Dios. Esto es el pacto eterno. Pero cuando tenemos la presencia real de Cristo trayendo la obra perfecta a nuestras vidas, entonces tenemos a Dios. Es el descanso perfecto que procede de las obras perfectas acabadas. Así que el verdadero sábado del Señor es su presencia real con nosotros. Y ahora vamos a entender a Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, entonces te deleitarás en el Señor. Para tú guardar el sábado del Padre, tienes que hacerlo en el Hijo. Pero si tú tienes una mentalidad trinitaria, crees en el Padre y que el sábado es del Padre, crees en el Hijo y que tienes que guardarlo en el Hijo, pero cuando llegamos al punto del Espíritu Santo, cuando llegamos al punto donde ahora la justicia es imputada y Cristo es el que tiene que estar en ti, tú te deshaces de eso. Lo echas a un lado, ignorando el don más precioso que Cristo te está regalando, y ahora lo reemplazas con un tercer ser, al cual tú quieres conocer, al cual tú quieres adorar, al cual tú quieres alabar, olvidándote de que no es que Él te ayude a guardar la ley, es que tiene que hacerlo alguien por ti, así como lo hizo en la cruz. Y si este espíritu es un tercero separado del Padre y del Hijo, este que no ha sufrido, no ha sangrado, no ha muerto, no ha venido en carne, no se ha hecho obediencia perfecta, no puede darte esa consolación que tú y yo necesitamos. No puede darte ese verdadero descanso en el Señor para el Padre, porque no lo ha experimentado. Miren, mis queridos, Patriarcas y Profetas, capítulo 32, la ley y los pactos. Aunque este pacto fue hecho con Adán y renovado a Abraham, el mismo pacto, no pudo ser ratificado hasta la muerte de Cristo.
Ese mismo pacto que se le entregó a Adán, que después fue renovado con Abraham, tenía que ser ratificado en la muerte de Cristo. Había existido por la promesa de Dios desde que se había dado a la primera insinuación de la redención. Había sido aceptado por la fe en los tiempos antiguos. Y hoy también, mi querido hermano. Sin embargo, cuando es ratificado por Cristo, ¿cuándo? Cuando Él muere. Y todo tiene que ver con el sacrificio, con la crucifixión del Hijo de Dios. Se llama un nuevo pacto. ¿Y por qué es un nuevo pacto? Porque la ley de Dios era la base de este pacto, que era simplemente un arreglo para poner a los hombres nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándolos donde pudieran obedecer la ley de Dios. ¿Y dónde era que eran colocados? Bajo la sangre del Cordero. Vamos entendiendo la seriedad sobre el tema de la Trinidad y cómo va deshaciendo el pacto eterno. Cristo en nosotros mediante su Espíritu. En la General Conference Daily Bulletin, Volume 1, 1897 dice: pero creo que cualquiera aquí puede ver que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Porque el sábado es justicia por la fe. Porque por ella entra el hombre en las obras de Dios, y esos trabajos son perfectos. ¿Cuáles trabajos? ¿Los de la semana? No. Las obras de la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Pero el que tiene fe en Dios, que es el Creador, tiene que tener la fe del Hijo al cual vino y murió por él. Porque Él no puede obtener pecado sin esa sangre del Cordero, el pacto que Dios quiso poner entre Él y el hombre desde el principio. El sábado es el sello, porque es lo que nos distingue a nosotros del gran apóstata. Pero ahí no termina la cita, mis queridos. Por lo tanto, descansa por la fe, pero el hombre quien no cree en el Señor no puede descansar. Si tú no crees que el Señor es el Hijo de Dios, literal, no puedes tener el verdadero descanso. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Espíritu? Eso lo veremos más adelante. ¿Es entonces posible que un hombre guarde el sábado y no crea implícitamente en el Señor? No, Señor. Deja de trabajar el último día de la semana y eso es todo. Eso se puede decir de él. Si no cree en Dios, entonces no puede guardar el sábado. ¿Por qué es que muchos allá afuera insisten y persisten en guardar el domingo y no el sábado? Porque no conocen a Dios. No creen en el Señor. Les voy a dejar saber en qué es lo que creen. El deseo de toda la gente, página 36, nos dice que los mismos sacerdotes que ministraban en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que realizaban. Pregunta: ¿los adventistas hoy han perdido el significado del sábado? Yo creo que sí, porque nadie habla de esto. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a la cosa significada. O sea, Cristo en nosotros, Cristo nuestra justicia. Los sacerdotes pararon de ver al Hijo de Dios completamente. Al presentar las ofrendas de sacrificio, eran como actores en una obra de teatro. Las ordenanzas que Dios mismo había establecido fueron hechas para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer más por el hombre a través de estos canales. ¿Y qué es lo que él iba a hacer? Todo el sistema debe ser barrido. Y la gente cree que eso tenía que ver con que ya no se iba a sacrificar más animales y por eso envió al Hijo. No, desde el principio el animalito, el cordero, representaba al Hijo de Dios que iba a venir a morir. ¿Cuál es el sistema que debía de ser barrido? Porque Dios barrió con ese sistema. Y hoy la apostasía está igual o peor. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El sistema cual Dios tuvo que barrer fue el sistema que habían levantado aquel sacerdocio apóstata, que apostataron de la verdad. Mi pregunta es, ¿qué hará Él con la iglesia adventista del séptimo día hoy?
que ha apostatado de la verdad. Mensajes Selectos, libro 1, página 204, dice: no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, de la nueva organización. Esto lo dice la profeta. Dios se lo mostró. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero quitando a Dios pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Pueden enseñar cosas buenas, virtud mejor que el vicio, pero quitando a Dios no tiene valor. Tú puedes conocer la verdad del sábado, tú puedes no trabajar en sábado, pero si tú no conoces al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, no estás descansando. Y puedes guardar cuantos sábados tú quieras, no te vas a salvar. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura, tal como lo fue con la nación judía. Mi querido hermano, si aún así quieres seguir defendiendo a la Conferencia General, a la cual Dios años y años desde que estaba su sierva viva, escribió que ya la voz de Dios no estaba en ella porque había apostatado, no seas orgulloso. Porque si los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios, los que se mantuvieron guardando el sábado, los que quisieron seguir adorando al único Dios verdadero, fueron barridos con todo su sistema, tiene que suceder lo mismo con el grupo que cae en el mismo error y participa de la atmósfera del gran apóstata. Pero recuerden, el hecho que Dios barrió con los judíos no quiere decir que no se salvaron judíos. El hecho de que Dios barrió con el sistema no quiere decir que no hubieron judíos que no conocieron la verdad y fueron salvados y han muerto en Cristo y van a resucitar. Ahí en la mirada hacia arriba, página 352, está mi versículo favorito, Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, así ha declarado Jehová. Y me llama la atención porque fíjense bien lo que vamos a nosotros leer actualmente. Algo muy, pero muy interesante. Y esto se va a poner bien bueno. Dice que la gran apostasía que está desarrollándose y aumentando y haciéndose más fuerte, continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. ¿Cuál es ese grito? Apocalipsis 18. Debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominada. O sea, aferrarnos a los principios, no a lo que tenemos ahora, sino a los principios. Y avanzar fortalecidos en una fe creciente. Siempre debemos mantener la fe que ha sido confirmada por el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, desde los eventos anteriores de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Necesitamos ahora una fe más amplia, más profunda, más ferviente, inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo. Y miren lo que vamos a leer ahora en rojo. Si al principio necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad después del paso del tiempo, necesitamos hoy la evidencia en la confirmación de la verdad cuando las almas se aparten de la fe y dan oídos a la seducción, espíritus y doctrinas de demonios. Y algunos querrán que eso es lo que está sucediendo hoy con esta verdad del Padre y del Hijo. Miren lo que dice ahora aquí. Los últimos 50 años nos han atenuado ni una jota o un principio de nuestra fe al recibir las grandes maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en el 1844, después del paso del tiempo. Las almas que languidecen deben ser confirmadas y vivificadas de acuerdo con su palabra. Ni una sola palabra es cambiada o negada. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Los primeros 50 años. Y es interesante porque del 1844 hasta el 1894 hay 50 años donde ella escribió parte de lo que nosotros leemos en Mensajes Selectos tomo 1. Y ahí en los últimos años ahí de esa obra empezó a crecer la apostasía. Sigue diciendo, los pilares de la verdad fueron revelados
y aceptamos los principios fundamentales que nos han convertido en lo que somos. Adventistas del séptimo día, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. El que te diga o el que quiere enseñar que la luz es progresiva en este aspecto sobre lo que ya ha sido establecido, doctrina de demonio. Ellos no entendieron la Trinidad porque eso era un concepto que ellos no lo entendían, pero bueno, a los pioneros morir, a las personas estudiar más, al pasar el tiempo llegamos a entender el tema de la Trinidad. Eso es doctrina de demonios. Fíjense que apareció casi 100 años después de la apostasía laodicense en el 1888. Fíjense. Si tú quieres creer, si tú quieres aceptar, si tú quieres defender la existencia del Espíritu Santo, hazlo, pero con el concepto correcto y adecuado. Porque yo quiero al Espíritu Santo, queremos al Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es el Hijo de Dios. Cristo fue quien reveló nuestra fe. Manuscrito 548. Elena de White estaba soportando sufrimientos por la apostasía. El Salvador es nuestro consolador, declara ella. El Salvador es nuestro consolador. ¿Quién es el consolador que Cristo prometió? Él mismo. Esto he probado que Él es, declara ella. No entiendo por qué estoy tan afligida. Al principio traté de razonar por qué no tenía fuerzas para dar mi testimonio a la gente de este país, pero ya no lo intento. Llegó un punto donde ella... Mensajes Selectos, tomo 1, página 204. Las teorías espiritistas acerca de la personalidad de Dios, hablando de la Trinidad, seguidas hasta su conclusión lógica, arrasan con toda la economía cristiana. Y ahí ustedes tienen la cita. Ahora, ¿cuál es esta teoría que arrasa con toda la comunidad cristiana? Bueno, vamos ahí a la página web catholic.com, tracto adventista del séptimo día. ¿Y cómo lo ves? Los adventistas del séptimo día están de acuerdo con muchas doctrinas católicas. Muchas. Incluida, y la tienen que mencionar por nombre, porque esa es en la que todas están unidas, la Trinity. La Trinidad. Manuscrito 129, 1905. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repetida cuando nosotros entremos en el trabajo del cierre. La historia del pasado, del tiempo del pueblo de Israel. Cada verdad ahora dada para estos postreros días ha de ser proclamada al mundo. Cada pilar que Él ha establecido es para ser fortalecido. No podemos ahora salir del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en una nueva organización porque esto significaría apostasía de la verdad. Es necesario que esto sea explicado, mi querido hermano. Y esto fue escrito en el 1905. Mis queridos, hay varios grupos de adventistas del séptimo día del cual están saliendo personas por esta verdad. No están saliendo porque quieren, como en el caso de nosotros. Están saliendo porque prácticamente hay que hacerlo. Si yo predico, como lo he hecho en el pasado, de que Jesús es el Hijo literal de Dios, hay problema. Si yo predico que la verdad eterna es conocer al Padre y al Hijo tal como lo declara Juan 17:3, hay problemas. Así como la iglesia de la Conferencia General ha perseguido a miembros por creer esta verdad, también del grupo historicista se han levantado en sus grandes líderes, o que se aclaman ser líderes, que en realidad no lo son, porque en realidad el movimiento historicista es un estado de pensamiento y de creencias. Todos somos historicistas, pero hay aquellos que se aclaman ser los líderes de la obra. Ellos están persiguiendo a esos hermanos que se identifican como historicistas, pero que creen en la verdad historicista de verdad. Hay hermanos que salen del movimiento de la Reforma y están siendo perseguidos por este tema. Incluso
He investigado y hay hasta davidianos. Si ustedes van a la página web oficial de los davidianos adventistas del séptimo día, ellos tienen puesto la Trinidad. Y hay davidianos que han entendido este tema y están siendo perseguidos por su respecto grupo. Hablando con un amigo mío esta semana, muy querido, y lo aprecio mucho, Edgar, adventista historicista, él me ha compartido mucha información y se lo agradezco mucho. Pero hace un tiempecito atrás, hablando con él, me estaba hablando sobre las diferentes escuelas teológicas que existían en el tiempo de Jesús. Y ¿saben qué? La aplicación se da para hoy porque hoy hay diferentes escuelas teológicas. Todas conocían al único Dios verdadero y a las Sagradas Escrituras en el aspecto de que ahí están sus escritos y saben que existe un Dios verdadero, pero no conocen su carácter, no conocen su propósito, no conocen a su Hijo, no conocen a su Espíritu. Y aunque los saduceos, los fariseos y todas esas escuelas teológicas que existían en aquel tiempo, los egenios, todos guardaban el sábado. Si tú no tienes la piedra angular, lo más importante del Evangelio, que es Cristo, el sistema fue completamente barrido. Hoy sucederá lo mismo. Los que vayan a entender esta verdad y guarden el sábado, y ese sábado, esa verdad, ese mandamiento que Dios ha establecido, al ellos conocer la verdad y al recibir a Cristo y Cristo descansar, ellos van a ser guiados al único Dios verdadero. Ellos van a ser sellados, van a ser conocidos como el remanente, el último pueblo. No es que se va a levantar una nueva iglesia, no es que hay que hacer nuevos templos, no, mis queridos, ya no estamos en tiempos de levantar templos e iglesias, es tiempo de predicar, de levantarte de tu casa y predicar. Es tiempo de salir a predicar, es tiempo de salir a proclamar el mensaje. Cuando llegue el momento de la prueba del sábado, tu fe va a ser probada. Y muchos no han escuchado estas verdades. Me sorprende. Si cada ministerio independiente que Dios ha levantado en estos últimos días para predicar la verdad presente se dejara guiar por los hombres y las mujeres que no están haciendo la misma obra que estos ministerios, estaríamos en graves problemas. Si ustedes creen verdaderamente en un Dios que está al control de la obra, tienen que confiar que cada aspecto de cada ministerio en la cual ellos están trabajando es provista por el mismo Dios. Nadie tiene la autoridad de, como se dice a lo cubano, meter la cuchareta, meter su opinión, decir lo que deben y lo que no deben. Si tú crees que Dios está al control de este movimiento y esta verdad ahora está siendo proclamada en diferentes partes del mundo, en diferentes lenguajes, tienes que confiar que estos que se han levantado a predicar han sido escogidos por Dios. Siempre lo vas a poder probar a la ley y al testimonio. Si no está conforme a ellos, no les ha amanecido. Pero mientras los que estén predicando, sea la verdad, te guste o no te guste, no hay nadie que tenga autoridad para intervenir en esto. Y quiero que presten atención ahora para terminar en esta noche. Perdonen que me voy a pasar un poquito más, pero es importante que terminemos esta parte del tema para mañana. En Daniel capítulo 3, versículos 4 al 7, vemos la crisis que pasaron los 3 jóvenes hebreos. Es la misma crisis que vamos a pasar nosotros. Las personas se concentran en lo que vamos a predicar y lo que no predicamos, y lo que decimos y lo que no decimos, cuando simplemente estamos leyendo lo que está escrito y no se concentran que en todo ese problema no se están preparando para la crisis final. Creen que porque guardan el sábado van a estar bien. Creen que porque han estudiado y han escuchado a los predicadores predicar la verdad del Padre y del Hijo, están bien. Pero la pregunta mía es, ¿eres tú participante del pacto eterno?
Y el pregonero dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, y miren la similitud que hay aquí con Apocalipsis 14, y la vamos a ver en un momentico. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, similitud, recuerden la similitud con Apocalipsis 14, que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y miren lo que va a suceder ahora. Ahora viene la adoración a la imagen. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuál es la similitud en el mensaje de los tres ángeles? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Esto es también una connotación al pacto eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros después más adelante vamos a entender todo lo que está ahí, pero hay algo obvio. No hay tres en ese versículo. Se está mencionando a uno. Y se hace referencia a aquel. ¿Será ese mismo uno? ¿O serán dos? ¿O serán tres? Lo vamos a ver. Signs of the Times, abril 29, 1897. Así la gran lección dada por Dios a los paganos y a todos los pueblos fue malinterpretada y extraviada. Fíjense ustedes. Aquello que fue diseñado por Dios para enseñar lecciones de la verdad y para dar al mundo rayos de luz claros y distintos, Nabucodonosor se apartó de su propósito haciendo ministrar su orgullo y vanidad. Dios le presentó un sueño, Dios le presentó a él una estatua y ahora él la malinterpretó y la extravió. Aparte de que Daniel se la había interpretado apropiadamente. La ilustración profética fue hecha para servir a la glorificación de la humanidad. Fíjense ustedes, el símbolo diseñado para revelar eventos importantes se convirtió en un símbolo que obstacularizaría la difusión de ese conocimiento que Dios diseñó para que recibieran los reinos de la tierra. Pregunta, ¿cómo sabemos que no hemos hecho lo mismo con la iglesia profética, con la iglesia adventista del séptimo día? Si Dios presentó un sueño, una imagen, y eso fue malinterpretado y fue extraviado, ¿cómo sabemos que no hemos hecho lo mismo con la iglesia profética? Por la altura y la belleza de su imagen, por la grandeza de ella y todas las cosas que ha alcanzado, por el material del que estaba formada, el rey procuró hacer que el error y la falsa doctrina fueran magníficos y atractivos, aparentemente más poderosos que todo lo que Dios había dado. Yo no estoy diciendo que la aplicación es literal, solamente hice una pregunta. Porque tenemos que cuidarnos de no caer en la idolatría, el error y la falsa doctrina. En la carta 60, 1898 explica la profeta de Dios que las iglesias adoran a la imagen de la bestia y reciben su marca. Primero tienes que adorar a la imagen y entonces recibes su marca. Así como los habitantes de Babilonia adoraron a la imagen de oro que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura, la iglesia de Dios tuvo cautiva en Babilonia, profundamente probada y profundamente humillada. La iglesia de Dios ha sido cautiva en Babilonia. La gloria se había apartado de Israel. Los hijos y las hijas de Judá estaban cautivos y los vasos sagrados del santuario habían pasado a ser propiedad del saqueador. Estamos hoy nosotros cautivos también, aparte de que estamos en un estado laodicense, que estamos nosotros participando de doctrinas babilónicas. También nosotros estamos cautivos en el vino de la Babilonia. Su hermoso templo estaba en ruinas. Icabod, la gloria se ha apartado de Israel. Se escuchaba en canciones de lamentación. El pueblo
a quien Dios había llamado para ser columna y baluarte de la verdad, se había convertido en representantes de Satanás. Pregunta: ¿no hemos caído nosotros en lo mismo hoy como pueblo? Estaban haciendo el trabajo que él deseaba que hicieran, tomando un rumbo para tergiversar el carácter de Dios y hacer que el mundo lo mirara como un tirano. Los mismos sacerdotes que ministraban en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que realizaban. Esta era la cita que habíamos visto. Pero lo importante está al final. Dios no podía hacer más por él. Hombre, a través de estos canales, todo el sistema debe de ser barrido. Si nosotros vemos que hay una apostasía dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a esperar que Dios esté entre nosotros? Cuando en realidad, si no es que ya lo debemos de hacer, pronto lo vamos a hacer. Cantar cantos de lamentaciones y decir Icabod, 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 la presencia de Dios se ha ido. Cuando la realidad vino en la persona de Cristo, manuscrito número 50, no reconocieron en él el antitipo de todos sus tipos, la sustancia de todas sus sombras. Cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando se derrame el Espíritu de Cristo, hoy la iglesia adventista va a estar en el mismo pecado que estuvieron los judíos. Rechazaron el antitipo y se aferraron a sus tipos y ceremonias inútiles, a sus tradiciones, a sus doctrinas. No sabían cuándo el tipo se encontró con el antitipo en el Hijo de Dios. La suma estaba probada, el Hijo de Dios había venido, pero seguían pidiendo la prueba. El mensaje que les trajo del cielo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Respondieron con demandas de milagros, pero sus demandas de una señal de Cristo y los apóstoles no tenían el propósito de obtener una comprensión más clara de la verdad del evangelio para ayudar a su incredulidad. Y prestan atención a lo que voy a decir ahora. Toda la evidencia que Cristo pudiera darles no dejaría ni un ápice más satisfechos. Y hasta el día de hoy la nación judía requiere una señal y espera que venga el Mesías. Uno adaptado a todas sus imaginaciones inventivas para restaurarles su derecho en la tierra, a la tierra santa. En Éxodo 20:11 la palabra de Dios nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Una vez más, en la King James no dice Jehová, dice the Lord your God, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 14:6-7 y Apocalipsis 13:15, vemos una gran connotación y hay una gran conexión entre lo que sucedió en Daniel 3 y estos últimos días. Dice que el ángel lo vio volar en el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, porque la hora de su juicio ha llegado. En el versículo 15, Apocalipsis 13, la imagen, se le permitió a la bestia, la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no adorase. Este es el contraste. Mientras que unos son llamados a la verdadera adoración, otros son llamados a la falsa adoración. El que quiere y adora a la imagen de la bestia va a perseguir a aquellos que no quieren adorarla. Muy interesante. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, nos dice: así ha sido en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar a la gran imagen de oro que Nabucodonosor había erigido, los 3 hebreos fueron arrojados al horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en medio de las llamas e intentó de imponer la idolatría, y el intento de imponer la idolatría resultó en traer el conocimiento del verdadero Dios ante los príncipes y grandes hombres reunidos del vasto reino. Así ha sido en la historia pasada el pueblo de Dios, reino de Babilonia. Y adivinen qué, mis queridas familias, mis queridos hermanos y hermanas, esto se va a volver a repetir. Cuando ellos quieran obligar la adoración en el domingo, en el falso día, esto va a ser oportunidad para Dios, ¿verdad? Que Dios va a hacer para que estas personas reciban el conocimiento. El conocimiento del verdadero Dios conlleva el sábado. El conocimiento del errado o el conocimiento errado de Dios conlleva el domingo. Ahí es donde tú ves la deidad versus la Trinidad. En el Dou Catechism del 1649, ahí fácilmente ellos lo dicen. ¿Qué cosa es el domingo o el día del Señor? Es un día dedicado por los apóstoles al honor de la Santísima Trinidad. Si tú quieres respetar y adorar la Trinidad, tienes que hacerla en domingo.
porque el domingo es el día de la Trinidad. El sábado es el día del Padre y del Hijo. El sábado es el día de la verdadera deidad, pero el domingo es el día de la Trinidad. Carta 32, 1892. La obra está próxima a cerrar. Queda poco tiempo. Los miembros de la iglesia militante, ¿ve? Ahí no menciona los grupos adventistas que nosotros mencionamos. Ahí no menciona los bautistas, no menciona católicos. Dice la iglesia militante, el remanente, que hayan demostrado ser fieles, se convertirán entonces al final en la iglesia triunfante. Al repasar nuestra historia pasada, nosotros tenemos que ver el adventismo historicista, habiendo recorrido cada paso del avance hasta nuestra posición actual. Puedo decir, alabado sea Dios. Dice Elena White y lo digo yo también. Alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha obrado, me llenó de asombro y de confianza en Cristo, nuestro líder, el Señor. No tenemos nada que temer por el futuro, mi querido hermano, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Ahora somos un pueblo fuerte si ponemos nuestra confianza en el Señor, porque estamos manejando las poderosas verdades de la palabra de Dios. Tenemos todo por lo que estar agradecidos. Si caminamos en la luz, como brilla sobre nosotros de los oráculos vivientes de Dios, tendremos grandes responsabilidades correspondientes a la gran luz que Dios nos ha dado. Tenemos muchos deberes que cumplir porque hemos sido hechos depositarios de la verdad sagrada para ser dada al mundo en toda su belleza y gloria. Y ustedes conocen esta cita porque nosotros la hemos estudiado, nosotros la hemos dicho, no la voy a leer por completo, pero hay algo que sí quiero denotar. La nueva corporación, la apostasía de la verdad, los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Hoy el adventismo historicista ha sido descartado. La religión ha sido completamente cambiada. Nuestro logo cambiado, nuestra misión cambiada, todo ha sido cambiado. Los principios fundamentales que han sustentado la obra durante los últimos 50 años serían contabilizados como error y eso lo hemos visto. No solamente con el tema de la Trinidad, pero incluso las 25 o 27 creencias fundamentales no son las mismas que tenemos hoy. Se establecería una nueva organización, eso pasó en el 1903, 1905, se escribirían libros de un nuevo orden, eso lo hemos visto, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Recientemente esta semana tuve una experiencia bastante cómica porque un supuesto teólogo dijo la persona, mucha filosofía, mis hermanos, demasiada, me quedé sorprendido, pero bueno. Los fundadores de este sistema iban a las ciudades y hacían un trabajo maravilloso. El sábado, por supuesto, sería considerado a la ligera, como también el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero quitando a Dios pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrirían la estructura. ¿Saben por qué van a barrer la estructura? Ustedes vieron lo que yo leí hace un minutico. El sábado, por supuesto, sería considerado a la ligera. ¿Por qué ella dice que en la nueva organización apóstata el sábado es considerado a la ligera? Porque no hacen el verdadero reposo. Al no hacer el verdadero reposo significa que no han recibido el Espíritu de Cristo. Al no recibir el Espíritu de Cristo significa que no han recibido la justicia de Él. Por lo tanto, no están en el verdadero reposo. Y como no están en el verdadero reposo, no están guardando el verdadero sábado. Y al no guardar el verdadero sábado, no hay conocimiento del Dios verdadero. En preguntas sobre doctrinas, George Knight dijo que era necesario para nosotros declarar nuestra posición, y esta es negar toda la declaración o implicación de que Cristo, la segunda persona de la deidad, no era uno con el Padre desde la eternidad. Esto es modernismo completo, negando la verdad. Y sentimos que no debemos ser identificados o estigmatizados por ciertos conceptos limitados y defectuosos que tenían algunos, particularmente en nuestros años de formación. Aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de la nueva institución. Carta 36. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios,
La benevolencia divina proporcionó un plan para la salvación, para salvar ese abismo. Y el material que usó, una parte de sí mismo. Juan 3:16. El Padre da a su Hijo como pago para el precio del pecado. En la Review and Herald, julio de 1895, dice: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito. ¿Ve? Dio a su Hijo begotten, el unigénito. Arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona. Nabucodonosor hizo una imagen de su persona. Y él quiso que todo el mundo la adorase. ¿De dónde él copió eso? Más adelante nosotros vamos a estudiar. Por eso vino del diablo. Era como que el diablo quería darle una bofetada a Dios. Él dice: tú sacaste a tu hijo de tu seno, la imagen expresa tuya, pues ahora yo voy a escoger a este y él va a ser una imagen expresa a él. Y la gente va a adorar esa imagen. Fíjense, aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. El Padre y el Hijo han sacrificado todo por salvar la humanidad. Y nos han dado uno de los grandes dones. Y es el sábado, el verdadero descanso en el Hijo de Dios para conocer al Padre. En Youth Instructor 16 de diciembre de 1897 dice: este es un amor cuya profundidad ningún sonido puede jamás sondear. Cuando los discípulos lo comprendieron, cuando su percepción se apoderó de la compasión divina de Dios, cuando tu percepción, mi querido hermano, se apodere de la compasión divina de Dios, entonces, así como los discípulos se dieron cuenta, nosotros también nos daremos cuenta que en cierto sentido los sufrimientos del Hijo eran los sufrimientos del Padre. El Padre y el Hijo, los dos sufrieron. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, no tres, eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en individualidad, dos, Dios Padre y su Hijo, pero uno en espíritu, un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, corazón y carácter. En la carta número 7, en 1892, nos dice: oh, qué bendito Salvador. La justicia exigió los sufrimientos del hombre, pero Cristo pagó los sufrimientos ¿de qué? De un Dios. Él no necesitaba expiación de sufrimientos por sí mismo. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y santidad estaban abiertos al hombre caído, presentado como un regalo. Pregunta, ¿lo tendrá? Voy de nuevo. Él no necesitaba expiación de sufrimientos por sí mismo. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Pero no solamente Cristo sufrió por nosotros. Dice que todos sus méritos, toda su santidad están abiertos al hombre caído, presentado como un regalo. La pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿lo obtendremos? Su deuda proporcional de sufrimientos está de acuerdo con su santidad sin medida y pureza inmaculada. El hecho de que nosotros creamos en la verdad del sábado y no trabajemos el sábado no quiere decir que vamos a estar listos para la gran crisis. Porque si queremos guardar el sábado, debemos de hacerlo con los méritos de Cristo. Si queremos ser santificados en el sábado, tenemos que hacerlo con la santidad de Cristo. Si queremos nosotros santificar y adorar y alabar al único Dios verdadero, hay que hacerlo a través de Cristo. Pero ¿cómo lo vas a hacer tú a través de Cristo si el método que Él está usando para que tú puedas recibir ese don y puedas cumplir con estos requisitos, tú lo estás cambiando por otro? ¿Cómo? Signs of the Times, 28 de agosto de 1900 dice: el Salvador podría haber evitado el sufrimiento y la muerte que soportó. Si lo hubiera elegido, podría haber dejado a la raza humana a las consecuencias de su apostasía. Pero en consejo con el Padre, no con dos más,
con el Padre, se comprometió a sí mismo en asegurar la salvación de cada ser humano. Se hizo un pacto irrevocable. ¿Cuál es ese pacto irrevocable? Ese es el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Cristo debe seguir adelante y terminar la obra que había emprendido, o todo el mundo perecería. Este pacto eterno es Dios en nosotros, es Dios con nosotros, es la justicia de Cristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Crónicas 15, versículos 3 al 4 nos dice: muchos días has estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado de ellos. Cuando la iglesia remanente, la iglesia no triunfante, la militante de hoy, en el medio de la apostasía, que no ha conocido al Dios verdadero aún a la perfección y que ha estado sin un sacerdocio correcto y adecuado, en el medio de esta tribulación que viene, cuando el pueblo sea convertido completamente a Jehová, Dios de Israel, y lo busquen, Él va a ser hallado entre ellos. Él va a ser hallado entre nosotros, no porque va a venir en carne y huesos como lo hizo al principio. No. Esa promesa era local, física en el momento. Él se iba a ir y ahora iba a enviar a otro después de él para que estuviera con cada uno de nosotros. El don y la promesa del Espíritu. Mi querida familia en Cristo Jesús, te quiero hacer un llamado. No quiero que guardes el sábado simplemente parar de trabajar, que vayas a la iglesia, que estudies la Biblia. Quiero que lo hagas en la perfección y santidad del carácter de Cristo. Quiero que te arrodilles en tu casa con tu familia y pidas esa perfección que solamente Cristo da como un don. Y es su Espíritu en nuestras vidas. Son sus méritos, sus frutos en nuestra vida. Ese mismo sentir que tiene el Padre es el mismo sentir que nosotros queremos. Y la promesa fue dada en Juan 14. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. ¿Lo dijo el Espíritu de la verdad? No, lo dijo el dueño del Espíritu de la verdad. Él le dijo a sus discípulos: el Espíritu de la verdad vendrá a vosotros, será enviado de mi Padre. Y dijo después: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque ese Espíritu de la verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Ese Espíritu de la verdad es el Espíritu de Cristo. Y si nosotros guardamos los mandamientos de Dios y guardamos las palabras de Jesús, Jesús prometió: el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. ¿Quieres tú participar del verdadero descanso? Tienes tu invitación. Que Dios te bendiga. No te pierdas mañana por la mañana a las 10 con el último estudio de esta programación Sola Escritura, sábado por la mañana, y después el último estudio sábado por la tarde a las 3 para terminar este tema, el conflicto de los siglos. Pero ahora viene titulado: ¿a cuál imagen estamos adorando? Que Dios te bendiga y que puedas sentir la paz, el gozo que solamente Cristo da, pero que el mundo no puede dar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por tu Hijo amado Cristo Jesús, por su sacrificio, por sus méritos, sus obras en nosotros, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder guardar el sábado en perfecta obediencia a través de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Estamos pidiendo que tú envíes a tu Santo Espíritu a nuestros corazones y a nuestras mentes para poder participar de esa obediencia perfecta, la cual Cristo nos dio ejemplo. Queremos nosotros sentir esa unidad que tú sientes con tu Hijo, por la cual Cristo oró en Juan capítulo 17.
y que podamos todos nosotros ser uno y no estar divididos por los grupos de adventistas del séptimo día de diferentes posiciones o títulos que existen, sino que seamos todos un gran pueblo unido bajo la verdad, tu verdad, la vida eterna. Pedimos, Padre, que al terminar este estudio, las personas que lleguen a escuchar estas palabras puedan ser impresionadas, que puedan ser cambiadas y que puedan conocer mucho más de ti. Conllévanos a tu verdad, a conocerte a ti. Te lo estamos pidiendo no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En su nombre nosotros oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Familia en Cristo, muchas gracias por permitirme de tu tiempo. Que Dios te bendiga. Nos veremos aquí mañana a las 10 y después a las 3 horas del este. Que Dios te bendiga y mi palabra favorita, Maranata. Esperamos que esta noche haya sido de bendición espiritual para todos los reunidos aquí con nosotros hoy. Nuevamente les invitamos que se unan con nosotros mañana a las 10 de la mañana, hora del este, con el pastor Cecilio Pérez del canal El Clamor de Medianoche. Les esperamos. ¡Maranata!